Ellos son como un híbrido, o sea, automatizan donde se requiere automatizar y dejan manual lo que se tiene que dejar manual, pueden hacer. O sea, la verdad no se enfocan a la automatización extrema. Después me cambié a una empresa que se dedicaba al giro de lo que es la integración, la automatización, que creaban líneas de ensamble, que lo cual para mí fue fabuloso, o sea, fue como otra universidad realmente, o sea, fue excelente. Una de las compañías que recientemente mencionó que ya estaba comenzando a sacar robots humanoides a la venta en este caso. Hola, ¿qué tal, líderes natos? El día de hoy vamos a tener una charla de esas operativas, pero enfocados también en el factor humano. Vamos a hablar con Raúl Charles. Él es un experto en tecnología de manufactura o ingeniería avanzada, enfocado en incorporarla en las grandes corporaciones globales. Hoy vamos a descifrar esos retos reales de la industria y la evolución del mercado y cómo equilibrar la alta tecnología en el desarrollo y liderazgo en el factor humano. Raúl, bienvenido al podcast. Es una gran oportunidad poder platicar contigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Raúl? ¿Qué tal, Fabián? No, pues excelente, digo, muy interesado para comentar algunos temas relacionados a esto, ¿no? De la automatización y robotización y inteligencia artificial. Soy, bueno, Raúl Charles, ingeniero industrial y de sistemas, digo, egresado de la Universidad Autónoma de Coahuila, pues de aquí de Saltillo en este caso, ¿no? Ese tipo de carrera usualmente la confunden mucho con IT. Sin embargo, la carrera es acerca de ingeniería industrial, enfocados a sistemas de producción. Y pues realmente, digo, lo que son las cosas, ¿no? Esa confusión indirectamente me ayudó para poder entrar lo que es a la industria. O sea, mi primera incursión fue una empresa en Ramos Arizpe en este caso y me abrieron la oportunidad porque requerían personas de IT en este caso, un practicante en particular, y pues el nombre de la carrera sonaba, ¿verdad? Indirectamente hasta pues realmente ayudó que tenía conocimientos acerca de pues, reparar computadoras, ¿no? Cosas desde la secundaria que yo ya tenía un conocimiento y pues eran ingresos adicionales que pues yo ya hacía de hobby en este caso. Esa fue mi primera incursión, o sea, realmente increíble, o sea, de la universidad, brincar lo que es a la industria prácticamente pues colgué unas botas de ese tipo de motociclista y las cambié por unos zapatos de seguridad y prácticamente pues ya me metí de lleno, ¿verdad? En lo que es en la empresa. Y ahí estuve unos años en esta compañía. Me cambié prácticamente pues de sistemas, ¿no? Estuve alrededor de 4 años en esa área. Vi la oportunidad para moverme a lo que era el área de ingeniería. De hecho, pues era lo que yo buscaba desde un inicio, ¿no? Sin embargo, pues la puerta o lo que fue el destino, se podría decir, fue lo que me llevó a, al área de IT en este caso. Cuando migro lo que es a ingeniería, digo, si bien ya conocía la industria, que era cómo fabricar un chasis en este caso, lo que eran los robots, pues los robots más comunes que se manejan aquí pues al menos en la región, son unos fanos, ¿no? Y realmente ya los procesos ya estaban semiautomatizados, o sea, había personas cargando piezas, había robots soldando, o sea, ya había una incursión en este caso. Y pues a mí lo que me interesaba era comenzar a utilizar lo que eran los conocimientos de ingeniería industrial, que inclusive, por ejemplo, para el diplomado de eso de concluir lo que era la ingeniería, pues pidieron un diplomado acerca de Lean Manufacturing. Y bien que me sirvió ese diplomado, o sea, porque realmente se aplicaron muchos de esos conocimientos una vez que brinqué al área de ingeniería, ¿no? Que era el lanzar nuevos proyectos en este caso, ¿no? El lanzamiento de nuevos proyectos. Y después de esa área, pues realmente, digo, no sé qué tanto tengamos que ahondar, pero, o sea, digo, para mí fue muy interesante ver, pues prácticamente es una universidad completamente nueva. Después de la universidad, una escuela, ¿verdad? El hecho de entrar a una industria. O sea, sigues aprendiendo, llegas como quien dice nivel cero y las personas ya están a unos niveles de expertise muy alto, ¿no? Cuando llegas a las empresas, ¿no? Eh, pues no sé, digo, podría decir, hablar mucho tiempo de eso, ¿verdad? Pero no sé si algo en particular, tal vez ya nomás para resumir, digo, de ahí me pasé a otro tipo de empresa, pues producía lo que son los chasis en este caso, me brinqué donde hacían puertas, cofres, o sea, otro tipo de componentes automotrices también, al igual que lo que es un chasis. Y después me cambié a una empresa que se dedicaba al giro de lo que es la integración, la automatización, que creaban líneas de ensamble, que lo cual para mí fue fabuloso, o sea, fue como otra universidad realmente, o sea, fue excelente. Y
Pues, posteriormente me moví a otra compañía que también hace chasis, también de clase mundial y muy similar, o sea, la verdad son unas empresas, unas escuelas excelentes para seguir aprendiendo, ¿no? Digo, muy agradecido con lo que me ha tocado en este momento, ¿no? Genial, de maravilla. Nos platicaste y nos describiste, digamos, tu carrera, tu expertise y tu experiencia, pero antes de continuar con esta parte, Raúl, ¿qué fue lo que a ti en un inicio, tal vez recuerdas cuando estabas joven, cuando decías, oye, ¿cuál es el camino que quiero recorrer? Pero ¿qué es lo que te llamó la atención a ti de todo este campo de ingeniería antes de entrar totalmente a la carrera? Y probablemente a lo mejor si recuerdas cuándo decidiste enfocarte en este camino. Ahora sí que como un programa de la televisión, ¿no? Que dice: "El día que cambió mi destino", algo así. Okey. O sea, fueron de esas asistencias que inicialmente ahí yo estaba una preparatoria que se llama el Ateneo Fuente, y creo que como en tercer semestre llegaban y aplicaban una especie de examen, ¿no? Acerca de educación vocacional. Entonces, de Sí, ahí sí, te rankeaban y te decían: "Tú eres bueno en matemáticas, tú eres bueno en humanidades, tú eres", o sea, ya te ibas más o menos en base a tus gustos, en base a ese tipo de examen, y vi que, pues, yo salí pues, en la cuestión matemática, ¿no? En este caso. Eso no definió todavía mi se podría decir que mi destino, para dónde yo buscaba en este caso. Digo, la verdad, pues, no tenía ni siquiera ningún hermano. Yo soy hermano mayor de 4 hermanos que somos. No tenía nadie quien me aconsejara, ¿verdad? Inclusive, pues, no había muchos ingenieros en la familia de mis primos, etcétera. O sea, pues no tenía con quién aprenderle, ¿no? Prácticamente fue con mis amistades, fuimos a las universidades y me di cuenta y fui y toqué la puerta ahí a sistemas, en este caso de la UAC, y había unos folletos y comencé a leerlos, ¿verdad? Y se me hacía interesante lo que era la ingeniería industrial y de sistemas. Yo le moví algo a lo que era el IT en este caso y me llamó la atención, o sea, dije, aplicado a las empresas, sabía que Saltillo era una ciudad que había, pues, mucho trabajo en este caso, y me decidí por esa carrera, o sea, realmente, pues, sin querer, o sea, como anillo al dedo, ¿no? Prácticamente. La carrera me encantó, me gustó mucho, y creo yo que no, o sea, acerté con ese tipo de decisión. Eso fue lo que me llevó pues, para empezar mi caminito, ¿no? Hacia la industria. el camino. Genial, genial. Y ahora, claro que durante estos años que describías de desarrollo, pues probablemente existían, o no sé si hay ciertos momentos que han marcado una evolución o un cambio en la industria en donde tú has estado involucrado. ¿Recuerdas cuáles son a lo mejor probablemente Sí. es un hecho la primera vez? A lo mejor te llegaste la primera vez y le decías después de la universidad y dijiste, esto es totalmente diferente. Pero ¿cuáles serían esos dos o tres momentos claves en la industria en donde estás tú que tú digas, híjole, cuando vi esto nuevo, a mí me sorprendió? Recién llegué apenas a esta compañía, man, con el tiempo ciclo de las máquinas, con unos cronómetros grandotes en este caso, ¿no? O a veces con un celular, y en ese entonces unos celulares bien arcaicos, ¿no? Que casi que, pues, lo tirabas y era un ladrillo, bueno, ya no tan grande, ¿verdad? Eh, entonces, pues, más o menos muy convencional, muy rústico en este caso, ¿no? El ir a tomar tiempo ciclo de una estación de trabajo o robótica o manual. Pero ya después comencé a ver, digo, cómo se iba a comenzar acelerando esto, ¿no? O sea, comenzaban a crear, pues, algunas automatizaciones de PLC, etcétera, y ya veía como que ya se iba digitalizando, ¿no? Ese tipo de información, que las mismas máquinas ya te iban registrando ese tipo de información. Pero realmente así algo que me haya impactado, o sea, si bien desde hace 2005 que yo entré, ya estaban las líneas robóticas, o sea, ya había robots soldando componentes, ¿no? Pero de 3 años a la fecha, o sea, realmente estoy viendo la dramatización de lo que viene, ¿no? Que si bien comenzó a salir, por ejemplo, la inteligencia artificial en chat, que viene siendo, pues, ChatGPT, Gemini, etcétera, ¿no? Que fue ChatGPT el primero, eh, a partir de ahí siento que fue ya exponencial y eso es lo que me ha sorprendido completamente, ¿no? Y la razón es de que, si bien lo que son los robots ya existían desde hace muchos años, les faltaba esa parte, ¿no? Era lo que era la inteligencia artificial. Y ahorita lo que estoy viendo o sea, de un tren de compañías mexicanas, americanas y chinas, asiáticas, o sea, todo el mundo,
están buscando prácticamente llegar lo que era un concepto que se llama Dark Factory o lights out en este caso, ¿no? Que son, luces fuera, ¿no? Prácticamente, robots que producen componentes, ¿no? Ya sin siquiera requerir, personas. Y pues para ello, lo que estoy viendo es que ya están conectando ahora sí todos esos sistemas de información que colectaban data y que ahora alimentan a sistemas, pues ejemplo, ¿no? Ya sea lo que son robots humanoides u otro tipo de sistemas. Eso todavía es lo que me está impactando, digo, y bien todavía hay pocas empresas que están llegando a ese tipo de nivel de automatización. Ya están pues en los roadmaps, en este caso, ¿no? La ruta de las compañías, que es comenzar a incrementar lo que es la automatización. Entonces, está bien claro lo que la industria ya está buscando, ¿no? Es eso. Genial, genial, genial. Y ahora, hablando de tiempos, Raúl, comentas tú cuando iniciaste, llegamos y todo. Se toman los tiempos ciclos de ese tiempo ahí con esos relojes no digitales y todo, pero Sí, hoy exacto. en día hoy en día con todo este involucramiento que tú tienes en tema de tecnologías aplicables hacia las organizaciones en los procesos de manufactura, ¿qué tanto ves los ciclos de incorporación de estas nuevas tecnologías? ¿A qué voy? Probablemente cuando arrancaste en un principio, pues a lo mejor la inclusión de una nueva tecnología pues llevaba, no quiero decir si una década, no, pero un periodo mucho más largo. Pero hoy en día ya hablaste, oye, ya llega ChatGPT, llega Gemini, etcétera, etcétera. ¿Qué tanto hoy la tecnología realmente es que estés a la vanguardia? ¿Qué significa? Que prácticamente está apareciendo algo y hoy las empresas están afrontando en adaptarlo inmediatamente y no decir, ah, bueno, pues vemos si en 5 o 10 años lo vamos a poder adaptar. ¿Cómo estás viendo esto y cómo lo están afrontando actualmente, Raúl? Mira, la realidad aquí, Fabián, yo estoy a cargo de un área que nos encargamos de hacer pilotos de tecnología. Si bien no me toca la parte de lanzamiento tecnológico digital, o sea, como herramientas de programación, me toca más la parte de lo que son automatizaciones en fierro, ¿no? Que significa sistemas robóticos, etcétera, y que van alineados contra ese tipo de tendencias, ¿no? Que es lo que están buscando todo mm, o sea, por decir que la superautomatización de las empresas, ¿no? Eh, lo que me refiero aquí es, o sea, está increíblemente, o sea, si tan rápido avanza el lanzamiento de desarrollos, ejemplo, cada semana o cada día que tú veas, vas a ver algo que sacaron que supuestamente ya es ultra innovador, pero la gente ni lo entiende, ni lo sabe, o sea, es difícil lo que es captar lo que el mundo de la industria, esas revoluciones de que están cambiando constantemente de hardware, lo que son sus equipos, que no sé, ejemplo, ¿no? Que el DeepSeek, etcétera, ¿no? Que revolucionó que porque consumía menos token, etcétera, y consumía menos consumo, o sea, utilizaba menos energía para poder hacer inteligencia artificial. Aún así, las industrias convencionales automotrices, que es algo que domina aquí mucho en la región Monterrey, área metropolitana de Saltillo en este caso, todavía no pueden capitalizar todas esas innovaciones, porque todavía está en el ámbito digital y ahorita todavía hay una cierta barrera para llegar a la inteligencia artificial, pero ya con el tema físico, ¿no? Que un robot o algo ya pueda hacer cosas, ¿no? En este caso. Ahorita hay un problema por ahí, todavía no hay ninguna compañía que ya lo haya desplegado al 100%. Si bien ya he escuchado, por ejemplo, una compañía en China que es de las más avanzadas, que se llama, por ejemplo, Uptech. Es una de las compañías que recientemente mencionó que ya estaba comenzando a sacar robots humanoides a la venta en este caso. Este tipo de empresas, digo, casi todo el despunte viene desde Asia. Ellos son los que ahorita están comenzando a dominar esa parte y pues aquí las empresas locales lo que están viendo es lo que está saliendo allá en este caso, ¿no? Genial. Bastante interesante el planteamiento y voy al siguiente punto. Raúl, más allá del tema de inversión que requieren las organizaciones al actualizar, al incluir, también con nuevas plataformas que hay de requerimientos por parte de los clientes, más allá de este tema del factor económico, ¿qué consejo, primero, qué haces, perdóname, y segundo, qué consejo les darías a las organizaciones? Porque hablaste justamente ahorita, oye, existen barreras en ocasiones, existen también ciertos sesgos que muchas veces, incluso a veces,
las organizaciones todavía no estamos tanto en la comprensión total de la inclusión de nuevas tecnologías, pero ¿qué estamos haciendo actualmente para poder equilibrar esto? Porque después ocurre, y voy a este punto, ¿no? En donde dicen, oye, es que llegan nuevas tecnologías, y si estás hablando de automatizar, pues estás hablando de que la mano de obra es la que en teoría se podría ver afectada, vamos a decirlo así, volumen de gente que participa en la producción de determinado producto. Y la otra, cómo lograr equilibrar esto, pero también cómo lograr concientizar, y ahí entro en la parte de sugerencia, cómo lograr concientizar realmente a nuestras empresas, nuestros trabajadores, de decir, oye, si adaptemos, no es algo que esté en contra realmente el tema del factor humano, sino al contrario, cómo logramos equilibrar ambos elementos. Digo, definitivamente la gente, pues, no va a desaparecer por completo, ¿no? Porque suponiendo que actualmente los operadores de las líneas de producción hacen tareas que no es mucho valor agregado. Ejemplos, ¿no? Un operador va a un contenedor y toma 2 componentes, ¿no? 2 estampados, los carga a una estación, repite la tarea y toma otros 2 y los carga. Está repleto ahí la industria de ese tipo de operaciones donde el operador nada más está cargando piezas, ¿verdad? Realmente y digamos, se le está pagando y esa tarea se puede automatizar y va a ser de las primeras cuestiones que se puede automatizar, pero una vez que tengas más robotizadas tus líneas, se va a requerir otro tipo de trabajos, ¿no? Si bien actualmente tendrías menos personas de mantenimiento, ahora vas a requerir personas de mantenimiento, vas a requerir más infraestructura eléctrica, más infraestructura de data centers, o sea, puestos especializados, ¿no? Y creo que para allá está, o sea, del valor de trabajos de valor poco agregado, va a comenzar a migrar a trabajos más especializados, ¿no? Pues, esa es una parte, ¿no? Nomás para concientizar de que si bien no va a desaparecer el 100% y por cuestiones de negocio para las empresas, pues, les va a beneficiar en este caso, pero también es necesario también concientizar a las compañías, porque si bien hay compañías donde los sindicatos son muy fuertes y lo van a ver, pues, realmente como una amenaza, ¿no? Completa, ¿no? Porque van a decir: "Pues, me vas a desaparecer prácticamente toda la población", llegando a ese tipo de conceptos futurísticos en este caso, ¿no? Pero sí, o sea, hay una capa ahí social que creo que las compañías también eh, deben de revisar en este caso. Y según había escuchado de los países más avanzados, por ejemplo, creo que era China y había puesto unas ciertas reglas también para el caso de que llegaran ese tipo de automatizaciones, también tuvieran una especie de impuesto en este caso, ¿no? Para que pues, no afectara completamente a la sociedad. O sea, también hasta cierto punto los gobiernos tienen que tener influencia en esto, además de lo que son las compañías. Sí, sí, vale, vale. Es un tema, digamos, complejo. También en ocasiones lo comentas porque están involucrados las tres partes, ¿no? Lo que es la empresa, quien invierte en el capital, el factor humano y la parte, en este caso, el tema sindical. Y yo creo que ahí en ese punto es, sobre todo mucho, es buscar la concientización, que justamente es parte de lo que tú dices. O sea, yo creo que entraríamos en esa parte y es buscar mucho la concientización que más allá, tal cual lo mencionas, de desaparecer realmente, es decir, al contrario. Entonces, si hoy estás hablando de una mano de obra que va a ser más calificada y va a ser requerida así, pues entonces las áreas de capital humano deberíamos estar hablando probablemente hoy en día de decir, oye, eh, hago un paréntesis, deberíamos de estar metidos entonces en estas sesiones y en estas juntas de prelanzamientos, de decir, oye, en 2 o 3 años viene esto, sentarnos en la mesa con ustedes para poder hacer proyecciones y decir, oye, entonces, ¿qué hago? Hago planes de desarrollo, hago planes de desarrollo con nuestro personal, porque yo sé que probablemente de 10 operadores, llamémosle así, que están en una línea, pues en 3 o 4 años va a bajar a 4, pero ya lo dices, los otros 6 no es que vayan a desaparecer, sino que podemos desarrollar totalmente a esta gente a esos puestos calificados. Yo creo que es algo que tendríamos que ver en la parte de capital humano y ir trabajando de la mano con ustedes, ¿cómo ves? Y es una super oportunidad, o sea, la realidad es esta, o sea, por ejemplo, empresas gigantescas de software están requiriendo expertos, por ejemplo, de inteligencia artificial. Ese es un ejemplo, digamos que, pues, no es tanto mi expertise, sin embargo, veo lo que es la tendencia, ¿no? Que es, crean unos puestos demasiado especializados que ni siquiera las universidades han sacado. O sea, lo que me refiero es, aquí es la importancia también de que hay unos huecos y unas oportunidades gigantescas, pues para el que se adapte lo antes posible, ¿no?
son los primeros huecos que se llenan, ¿no? Totalmente, totalmente, totalmente. Y ahora, hablando justamente de este tema, que bueno, ya lo dices, sobre todo mucho más la parte de competencias técnicas, y hay muchísimas competencias humanas que cuentas y que con las cuales tú cuentas, perdón, y con las cuales tú tienes. Y hablando en este aspecto justamente, más allá de esas competencias técnicas que los ingenieros que administras o que están enfocados justamente en estos pre-lanzamientos, en estos pilotos, en estos lanzamientos, en estas transferencias de líneas, de nuevas tecnologías. Más allá de la parte de competencia técnica, ¿cuáles son esas competencias humanas, Raúl? Humanas, competencias humanas que tú has visto que son importantes en los ingenieros que están enfocados en el campo en el que tú estás. Y esto lo comento para que los chavos que están viendo digan, oye, pues no solamente la parte técnica, que ahorita entraremos también más ahí, sino en la parte humana, ¿qué tendrían que estar desarrollándose estos ingenieros? Bueno, pues para empezar, tener resiliencia en este caso en lugar de una resistencia, ¿no? O sea, para empezar, porque y eso lo hablo tal vez no para los ingenieros nuevos que van saliendo, ¿verdad? Sino para los actuales, porque va a tender a que, pues, no te va a servir tanto lo que hiciste de carrera hace 15 años, ¿no? Vas a tener que actualizarte en este caso. Ese es uno de los principales, obstáculos que muchas personas que ya están en la industria actualmente van a tener que actualizarse. Y los que vienen, lo único que les diría es, pues, en este caso, tienen que ser muy, eh ágiles, inclusive hasta que entren un poco más a ser más autodidactas, ¿no? La realidad es de que, ejemplo, digo, suena ya hace muchos años, ¿verdad? Cuando yo salí de la universidad, tenías que ir a una biblioteca, o sea, por un libro para leer y comenzaba apenas lo que es el internet y tenías que ir como un cibercafé, en este caso había la Infoteca ahí en Saltillo, en este caso, y la información apenas comenzaba, digamos que a divulgarse, ¿no? De manera más ágil. Pero ahorita que tienen todo esto de la inteligencia artificial, o sea, es mucho más fácil poder aprender temas diversos como para poder adaptarse. O sea, simple pregunta que le puedes hacer un ChatGPT, Gemini, y decirle, dime las tendencias de trabajo de los siguientes 5 años del sector industrial. Y lo que te diga, pues ya creas tu plan, nada más ponle fecha, ¿verdad? Entonces, no dejes nada más pues, al plan de estudios de lo que una carrera que se planeó hace 6 años y apenas te recibiste hace, sí, o sea, duraste 5 años y saliste, tal vez ya hasta estás obsoleto. Genial, genial, importantísimo. Y ahora, ya estando en este rol, justamente estos ingenieros, tú has estado en la parte, de acuerdo a tu experiencia, pues en ambos escenarios, ¿no? Siendo cliente, siendo soporte o proveedor, vamos a decirlo, de lo que desarrollas para otras organizaciones. Pero ya estando ahí, Raúl, ¿qué características deberían de tener esos ingenieros para lograr equilibrar, ayudar a concientizar? Y otra vez, más allá del tema de CAPEX y pegarle positivamente al tema financiero y control financiero de las organizaciones, pero ¿qué le dirías a esos ingenieros cuando están ahí? ¿Qué tendrían que estar equilibrando para lograr concientizar, para lograr ser eficientes, para lograr cumplir con el rate que está pidiendo el cliente? ¿Pero qué serían esas características que deberían de tener estos ingenieros? Pues es que realmente se le llaman soft skills en este caso. O sea, y para empezar, las personas no son máquinas. Digo, si bien como ingeniero me encanta que las máquinas, pues, prácticamente las programas y comienzan a funcionar, ¿verdad? Y rara vez falla y, pues, se le da mantenimiento y funciona. Y las personas no, o sea, las personas realmente requieres tener tacto con ellos en este caso. Y hay otra situación, o sea, a veces la interacción de equipos de trabajo, aunque sean los más expertos, no significa que vaya a ser lo más eficiente trabajando como equipo, ¿no? Entonces, aquí hay mucho ese factor, ¿no? De lo que es el trabajo en equipo y también lo que es el tacto, también cómo tratas a la gente, ¿verdad? O sea, ya sea uno como coordinador o líder de personas, o sea, tienes que saber con quién estás hablando, ver quién es esa persona, cómo piensa, para saber cómo puedes sacar el mayor provecho en este caso, ¿verdad? O sea, de cómo puedes utilizar esas habilidades que tiene esta persona y que sea más ágil, ¿verdad? Toda la iteración, todo el sistema prácticamente. Entonces son complejos lo que son los sistemas de interacción humana en este caso, ¿no? Pero realmente esa es la clave, o sea, el tacto y la forma como tratas a las personas. Genial, genial. Y ahora, probablemente ya mencionaste ahorita el tema de tendencias, pero resumiendo, ¿cuáles son esas tendencias? Tú estás ahí en la trinchera, tú estás metido en los escenarios.
o en esas grandes mesas en donde se debaten y en donde hay grandes pruebas piloto para los lanzamientos, pero ¿cuáles son esas tendencias que tú ves que están llegando hoy en día enfocado en los procesos de manufactura en donde tú estás? ¿Qué está ocurriendo realmente dentro de las trincheras de estas organizaciones? Sí, digo, te podría decir acerca de la industria automotriz en general. Eh, Ahorita está en una situación compleja, hubo una macro tendencia, ¿no? Hacia los vehículos eléctricos en este caso, como que fue una apuesta, ¿no? Tanto pues Europa en este caso, si le quieres llamar Unión Europea en este caso, Estados Unidos, había muchos incentivos en este caso por ese tipo de industria. Entonces, la macro tendencia hace unos años era la electrificación. Sin embargo, con ciertos cambios geopolíticos, ejemplo, el cambio de Trump, pues Trump, este señor, pues es petrolero y quitaron muchos incentivos. Entonces, haz de cuenta que se perdió un poquito ahí lo que era la macro tendencia que todos teníamos, ¿no? Que era construir líneas automotrices para vehículos eléctricos, etcétera, y se enfocaba mucho acerca de pues, de electrificación, ¿no? Y, pues, eran grandes proyectos que inclusive llegaron aquí a la región, ¿no? El hecho que se haya caído ese tipo de macrotendencia que era la electrificación. Sin embargo, pues, ahorita ya tenemos otra tendencia que, bueno, China, a pesar, continúa con la electrificación, pero porque, pues, ellos dominan lo que es el suministro, le llaman las tierras raras, que son componentes para poder producir lo que son las baterías de los vehículos eléctricos y además dominan, o sea, una gran cantidad de componentes para poder manufacturar lo que son los coches, ¿no? Entonces, inclusive hay un reto gigantesco que lo veo es que China se puede decir que está aventando una cantidad impresionante de vehículos para el mundo y pues indirectamente también nos está pues se puede decir que afectando en este caso, ¿no? O está poniendo ahí en riesgo la industria convencional que ya estábamos tratando actualmente aquí, ¿no? ¿Y cómo lo voy a conectar con lo de la automatización? Ese tipo de problemas es que, si bien China inclusive decían, y bueno, y dicen que ahorita el labor de China, labor igual a operadores, ¿verdad? Mano de obra directa que para poder transformar un producto en algo, ¿no? O sea, materia prima en un producto. Es más barata que en México. Ellos ya están brincando directamente a lo que es la robotización, que lo que mencioné hace un momento es lo que es Dark Factory en este caso, ¿no? Llegar a compañías con una cantidad muy grande pues prácticamente casi sin personas, ¿no? Y tanto lo que es la tendencia de electrificación como la de robotización a ese tipo de nivel, es una de las tendencias mayores. Y no es porque ya sea una moda, ¿no? Sino, por ejemplo, en Estados Unidos, los operadores, lo que es el direct labor, está comenzando a subir de precio. Digo, pues, con el tema de las guerras, etcétera, la inflación, cada vez es más caro pagar, pues, la mano de obra directa, ¿no? Las compañías. Entonces, eso también está generando una presión muy grande a las compañías para que comiencen a robotizar en gran medida, inclusive hasta en México, ¿no? O sea, por el tema de ejemplo, ¿no? Lo de la reforma laboral, indirectamente también está elevando lo que son los costos de de las proyecciones de los siguientes, proyectos, ¿no? Y eso implica otro empuje adicional para lo que es la robotización. Complementando el planteamiento que dices ahorita, respetando los mercados, claro, la mano de obra calificada y los temas tecnológicos que se tienen en cada uno de los países, pero ¿qué onda con los asiáticos? ¿Qué tal estos países? ¿Qué tan realmente en avanzado lo ves? Digo, y lo quiero mencionar así tal cual porque sin disminuir probablemente mi autoridad en este campo, pero de quien está metido, de quien está ahí en la mesa, pero ¿qué tanto ves el tema de avance? Ya tecnológico en general, no específicamente los procesos de manufactura en donde tú trabajas. Sí, me tocó ir a Japón, por ejemplo, hace 3 años. Visité una de las plantas de Toyota en este caso, pero antes de decirlo avanzado, en este caso, prácticamente a veces es a nivel cultural, ¿no? O sea, son personas que culturalmente, o sea, se evocan mucho hacia la perfección, ¿no? Prácticamente al estado de arte de algo, ¿no? De lo que hagan. Entonces, ves una línea de producción de ellos y
y prácticamente es un benchmark, o sea, realmente hay mucho que aprenderles a ellos. No digo que sean dioses, pero prácticamente hay buenas prácticas, buenas cosas que implementan. Esta compañía es pues, una compañía muy sorprendente, ¿no? Que a pesar de que ellos mismos crean cosas, o sea, tú dices, bueno, pues cotizo con un proveedor que les está integrando, haciendo cosas a Toyota, pero realmente ellos innovan, o sea, ellos crean cosas. Entonces, está muy, muy interesante, muchas cosas que se le pueden aprender a los japoneses, en este caso Toyota como una empresa líder también del sector automotriz. Y sobre todo son ese tipo de qué tan tecnológicos están. Te voy a decir que ellos son como un híbrido, o sea, automatizan donde se requiere automatizar y dejan manual lo que se tiene que dejar manual, pueden hacer, o sea, no automatizan nada más, hay que dejar cero gentes, por ejemplo, ¿no? Entonces, me llama la atención mucho ese tipo de enfoque, ¿verdad? No se enfocan a la automatización extrema en este caso. Por otro lado, también en otra visita me tocó ir a China y visité algunas automotrices, algunos proveedores, en este caso de industrias automotrices. Quizás no eran empresas tan de renombre como las que mencionan, por ejemplo, NIO o BYD, etcétera. Eran otras automotrices. Me llamó la atención la forma en cómo manufacturaban. Realmente eran como que muchos talleres, muy manual. Entonces me quedaba pensando, digo, ¿cómo? O sea, tal vez no, o sea, no nos están ganando todavía por la robotización, sino simplemente por la masificación en número que ellos tienen, en este caso, o sea, es una competencia gigantesca que tienen internamente, y ya cuando salen los mejores de ellos, pues, ya a veces es una competencia compleja de ganarles por el precio, ¿verdad? También, en este caso. Y nada más hay como una estadística que me puse ahí a leer hace unas semanas en este caso, y mencionó acerca de la cantidad de ingenieros de la India, de Estados Unidos, México y Estados Unidos. Aquí lo interesante es que, digo, tendría que volver a revisar ahorita los números, pero no llegamos ni al millón de ingenieros graduados al año en México. Y eso habla mucho, ¿verdad? O sea, acerca de cuántos ingenieros pueden transformar un país. Estados Unidos, digo, lo pueden buscar, o sea, lo pueden buscar. Van a ver que la cantidad de ingenieros que se gradúan de Estados Unidos es muy, muy similar a la de México. O sea, no, a pesar de que sea un país el doble de tamaño en población que México, México es potencia en cantidad de ingenieros en base a su proporción o su ratio de población, pero comparado contra la India, comparado o sea, con China, ellos se gradúan millones, millones de ingenieros cada año. Entonces, imagínate cuánta gente brillante puede haber en un país, poniendo de estos graduados, que suponiendo que fueran esos 600,000 personas graduadas de México, pues algunos con más habilidades que otros, ¿no? Y alguna élite pequeña, ¿no? De porcentaje. Imagínate ese porcentaje de los países asiáticos como la India o como China, que fueran millones en este caso, pues te puede dar tal vez que son un millón de personas brillantes, ¿verdad? Y esas personas brillantes crean sistemas nuevos y compañías nuevas. Sí, totalmente, totalmente. Por eso vemos hoy en día tantos CEOs justamente de estas regiones eh, dirigiendo las grandes marcas a nivel mundial y creo que está empata totalmente a lo que tú estás diciendo, no, definitivamente. Y Raúl, ahora hablamos ya de experiencia, de camino y de recorrido. ¿Cuáles serían esas características para el que está viendo hoy a Raúl, para el que está diciendo, oye, híjole, como que este ingeniero afortunadamente conoce de esto, lleva esto, pero ¿cuáles serían esos aspectos clave que a Raúl lo llevaron, claro, durante este camino a desarrollarse, a crecer, a impactar dentro de las organizaciones positivamente? Pero ¿cuáles serían esas características, probablemente esas habilidades, y que también sirva como tip para alguien que se está inspirando en la charla y diciendo, oye, pues yo creo que puedo tomar un camino similar a la persona que está platicando? Entonces, ¿qué te funcionó, Raúl, a ti? Que a mí me funcionó porque a mí me gustaba la ingeniería. O sea, para empezar, dicen que la persona me gus digo, no diría que fue un arte o amaba hacer lo que era cálculo diferencial integral, ¿verdad? Pero al final de cuentas,
pues era parte de lo que es la ingeniería, ¿no? Lo que es dominar o manejar lo que son las matemáticas. Pero el hecho de hacer o ver tu impacto en una compañía, que son mejoras, así de pequeñito, ¿verdad? Que seas vayas empezando una compañía y te digan, esa celdita robótica de 2 robots donde hay un operador, hazle una mejora y pues tal vez de 14 piezas produces 15 piezas. Ya te da un cierto logro, ¿no? De que contribuiste en este caso, ¿no? A partir de ahí. Pero conforme vas pasando los puestos, en este caso, tu impacto ya va siendo mayor en este caso. Entonces, digo, yo me llevo mucha satisfacción. El hecho de que me guste y lo veo como una de esas claves para lograr el éxito es, para empezar, que te guste. Esa es una. La otra, la edad que tengas de experiencia, o sea, nunca pienses que sabes más que los demás, ¿verdad? Porque el día que llegues en ese momento vas a dejar de recibir lo que es conocimiento adicional. O sea, puede ser que llegue un chavito nuevo y trae un punto de vista, ¿verdad? Y pues sí hay que analizarlo. O sea, puede ser que ya lo analizaste y dijiste, bueno, pues eso no funciona, pero ¿qué tal si es una idea alternativa? Y el hecho de ser soberbio, pues desde ahí ya te bloqueas, ¿no? En este caso, o sea, ya no hay un aprendizaje continuo en este caso, y ahí es cuando ya, pues, te vas a ir bloqueando, y lo veo como una parte del éxito, ¿no? O sea, el hecho de que, eh, siempre que tuve una persona, se podría decir que un mentor, digo, aunque nunca le llamaran mentor, ¿verdad? Que él me estaba enseñando, pues, llegabas a un puesto, te movían de área y decían: "Apóyate con él, vas a estar apoyándole", y, pues, ahí aprenderle, ¿verdad? O sea, prácticamente ser servicial, apoyarlo y utilizar lo máximo posible para poder aprender lo antes posible y tratar de aplicarlo, ¿no? Esa sería una también otra de las claves en este caso. Ya, créeme que son tips también, justamente porque uno muchas veces dice, oye, ¿cómo hizo la carrera de determinada persona y qué puedo tomar de esta persona como modelo y eso nos puede ayudarnos a desarrollar y bueno, para todos los ingenieros que están ahí arrancando y también como tú dices, desarrollándose. ¿Qué le dirías a ese Raúl? Aquel Raúl que le aplicaron el test, que dijo, a lo mejor me voy por el campo matemático, ingeniería. Aquel chavo que fue con sus compañeros a buscar las universidades. ¿Qué le dirías a ese joven? Eres joven, Raúl, pero ¿qué le dirías a ese chavo? No, yo le diría que bien hecho, ¿eh? No, o sea, híjole, es que para empezar, pues no me ubicaba así, no sé, yendo ahí a lo de químicas u otras áreas, o sea, realmente se dio. Digo, si bien estaba indeciso así de joven entre desarrollo de IT en este caso, ¿no? Programar, etcétera, o ingeniería industrial, o sea, como que estaba más o menos, y agarré una carrera, pues que como que mezclaba ahí algo, ¿no? O sea, el tronco común eran como 2 años y sí te enseñaban a programar y cositas así de protoboard, etcétera. Entonces, pues digo, realmente lo que le diría tal vez es, eh, aprende de los demás. Digo, si bien o mal cometí algunos errores en el pasado, en la forma de cómo comencé a aprender a ser líder en este caso, que esa es otra de las cuestiones, ¿verdad? O sea, suena mal, pero pues el que no comete errores, pues no mejora, ¿verdad? Si no, ¿cuándo vas? O sea, ¿cuándo no vas a querer hacer nada? No vas a poder crecer, o sea, tienes que cometer errores. Entonces, las personas que otro consejo es, pues inténtenlo, ¿verdad? O sea, no, que no les dé miedo, ¿verdad? Si les dicen una oportunidad laboral, un reto, etcétera, tómenlo. Digo, lo peor que les puede pasar, pues, es de que no les funcione ahí, van a encontrar otra oportunidad en el futuro, ¿verdad? Siendo jóvenes, o sea, no hay ningún problema. Totalmente. ¿Y qué mensaje le darías, Raúl, a la gente soñadora, a la gente que todavía dice, oye, ¿sabes qué? Creo que este puede ser el camino. Creo que quiero lanzarme a hacer algo totalmente incluso propio o tomar este camino en esta carrera o emprender o también que está ahí en la universidad, saliendo de la escuela y diciendo, oye, ¿hacia dónde me dirijo? ¿Qué mensaje les darías y qué consejo les darías? Es que el mensaje es, tal vez nos enseñan siempre a hacer, pues, o sea, si vienes prácticamente desde abajo, o sea, que no tengas el soporte financiero fuerte de tus padres que ya estén acomodados. Si eres una persona que viene desde abajo, o sea, prácticamente es no te limites, o sea, prácticamente y aparte, nadie nos ha enseñado, de cómo emprender, comenzar a hacer otras cosas, ¿verdad? O sea, no es el único camino que tengas que ser nada más
un trabajador, un ingeniero para una compañía, sino también puedes crear, digo, si bien va a ser la base de lo que es la universidad, puedes comenzar a crear cosas, o sea, emprendimientos tecnológicos, etcétera. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer. Y te voy a poner un ejemplo. Tuve la oportunidad de tener 2 practicantes y estos 2 practicantes, a uno de ellos traía un perfil ahí desarrollador de, pues, de herramientas de programación, ¿no? Y me apoyó y automaticé algunas cosas, ¿no? Y hago es recordatorio porque para desarrollar lo que era una aplicación en ese entonces para una mejora, pues nos tardamos como 6 meses o más, ¿verdad? En lo que prueba y error y prográmalo y era algo lento, ¿no? Ahorita en la actualidad hay herramientas, nomás para que se hagan una idea, ¿verdad? Por ejemplo, se llama Google IA Studio. Y una persona así común, digo, que no tengas bases de programación de lenguajes avanzados, etcétera, simplemente nada más escribiendo peticiones en un chat, puedes crear un sueño, o sea, un emprendimiento. Ejemplo, le dices, pues créame una aplicación tipo Airbnb y este tipo de software te lo comienzan a crear. Entonces, a lo que me refiero es, puede ser emprendimientos a nivel software o emprendimientos a nivel manufactura. O sea, puedes comprarte una impresora 3D y puedes comenzar a vender productos, etcétera. O sea, más que nada es eso. O sea, no te limites nada más sabiendo que solo hay un camino, hay muchos caminos en este caso. Un gran consejo, un gran experto, pero sobre todo un ser humano. El día de hoy tuvimos la oportunidad de charlar con un líder. Primero, definió cuál era ese camino, esa carrera, que se ve que te apasiona, se ve que te metes hasta la cocina y que, vamos a decirlo, decide investigar, analizar, identificar y traer hacia las organizaciones que es lo que va a funcionar de manera más eficiente y eficaz. Pero también equilibrado. Eso es algo que te caracteriza mucho y algo que vemos también aquí. Cuidas mucho la parte de decir, oye, tenemos que cuidar el factor humano, así como cuidamos también la parte operacional. Y eso te hace un líder auténtico, Raúl, un líder genuino, un líder que realmente está enfocado en ambos elementos. Oye, sí, el tema factor numérico, pero el tema factor humano, que no es sencillo estando tan involucrado en la parte tecnológica. Entonces eso te define por un gran líder, un líder nato, Raúl. Te agradezco de verdad de antemano la charla. Te agradezco la oportunidad de poder platicar contigo. Te agradezco muchísimo la confianza de verdad de compartir conceptos, pero también de compartir mucho de tu historia, compartir mucho de ese camino que has descrito. De verdad, gracias de corazón. No, al contrario. Gracias. Gracias, Fabián. No, hombre, a Muchas ti. gracias. Raúl, ¿en dónde te pueden seguir? ¿En qué redes te pueden encontrar? Si alguien está, si alguien está ahí diciendo, oye, yo quiero conocer más de este tema que él compartió, pero ¿hacia dónde se pueden acercar? ¿O qué redes te pueden buscar? Híjole, es que usualmente soy una persona algo reservada, no publico cosas ahí en Facebook, etcétera. Sin embargo, me pueden encontrar ahí en LinkedIn, en este caso, como Raúl.Charles, en este caso. Digo, no siempre ahí publico cosas, realmente a veces comparto algunas cosas interesantes que veo acerca de la robotización, automatización, pero digo, pues ahí gustoso, si alguien tiene alguna duda, etcétera, digo, pues ahí pudiéramos aclarárselas en este caso, ¿no? Excelente, excelente. Muchísimas gracias. Señores, el día de hoy tuvimos esta oportunidad de poder platicar con Raúl. Vamos a poner ahí la red social que aparece aquí dentro del canal. Y recuerden, les somos todos y líderes somos gatos. Hasta luego. Muchas gracias, Raúl. Gracias, gracias.